Quiero darle los bienvenidos una vez más a nuestros estudios. Hoy vamos a estar procediendo con la historia de Esdras y cuando él regresó con la segunda ola de Babilonia a Jerusalén. Como hemos estado leyendo, empezamos en el libro de Ageo, primeramente cuando regresó Zorobabel y cuando regresó Josué con él. Estuvimos leyendo sobre cuando ellos reedificó el altar y luego pusieron los cimientos del templo y luego levantaban el templo. Cuando llegó Ageo y animó el pueblo de seguir, pues y ahora hemos empezado esa historia de Esdras. Sabemos que Esdras fue al rey Artajerjes y nació en su corazón un gran deseo de poder regresar a Jerusalén para poder enseñar al pueblo de Dios lo que se faltaba sobre las reglas de Dios, sobre la ley. Siempre veo como una historia bastante interesante en la perspectiva del psicosis de un ser humano, porque pienso yo cuando regresó Zorobabel y todos los que regresaron con él, sabemos que era como aproximadamente 42,000 personas. Ellos estaban sirviendo a Dios. Podemos decir en cierta manera eran creyentes, pero aunque eran creyentes, había falta en ellos. Cuando regresó Esdras, sabemos que el intento de él era para rectificar lo faltante. Y eso para mí es importante porque como seres humanos, cuando estamos haciendo algo bueno, por ejemplo, hablando de una cosa personal, tal vez decido buscar de Dios, tal vez decido leer la palabra de Dios. Y si alguien me llegue y me dice, pero tú faltas, a veces lo tomamos como una ofensa. Peor, si ya decidí ir a la iglesia, si ya decidí bautizarme, quizás si estaba viviendo fuera de matrimonio, pues me casé. Si yo hice todas esas cosas para mejorar mi vida y estoy viviendo de una manera que yo creo que ando bien, y luego llega alguien para decirme, hay falta todavía en su vida. Es un golpe, a veces que no lo resistimos, porque aún en mi propia vida, cuando me ha llegado personas diciendo, pues tal cosa le faltas, es un golpe. Y luego ofendemos y no queremos escuchar a esas personas. Pero realmente lo que debemos hacer es meditar, no responder. Cuando alguien llega, así como Esdras, en nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es esperar, dar un pausa, por decir en tiempo, escuchar su mensaje, meditar, orar, ayunar, preguntar a Dios, ¿será que tiene razón esta en lo que está diciendo? Leer la palabra de Dios, estudiarlo y ver si en verdad hay algo faltante en la vida. Eso es bastante importante, porque la verdad es cuando Dios nos manda a alguien para corregir lo que todavía nos falta, es porque Dios nos ama. Él ha visto los cambios que estamos haciendo. Él ha visto el pasión y amor que tenemos para Él. Y lo que Él quiere más que todo es que lo siento, es que seguimos. Entonces muchas veces Dios manda a alguien a nuestra vida para ayudarnos a que corregemos lo que nos falta todavía en la vida. Entonces, en nuestra historia, como hemos estado leyendo, ya estamos en el periodo de tiempo cuando los medos y persos, bajo Ciro el Grande, venían a vencer Babilonia, tomaron posesión. Todavía en ese instante de la historia, Babilonia como una ciudad todavía existe, pero bajo el poder de los persas. Es un poco después de ese periodo de tiempo cuando Babilonia, la ciudad, está destruido y llega a ser como hoy día. Si hoy usted va a Irak, usted puede ver dónde están las ruinas arqueológicas de Babilonia, porque sí existen allá. Pero esa destrucción todavía
tardó un poco después de nuestra historia. Aquí, cuando yo digo que Babilonia cayó, es que su gobierno fue vencido por otro gobierno, los medos y persas. Venían ellos, tomaron posesión y están gobernando ahora todos los territorios de Babilonia. Sabemos que Zorobabel regresó y habló la profeta Ageo entre el pueblo de Dios. Ahora nuestro tiempo, el enfoque nada más de esa historia es para terminar el libro de Esdras, porque yo pienso que estamos en este periodo de tiempo entre Zorobabel y Nehemías. Entre ese periodo de tiempo del Viejo Testamento estamos nosotros en la vida actual. Sabemos que en ese periodo, en el Viejo Testamento, la llamada para el pueblo de Dios era salir de Babilonia. Y cuando vemos las profecías de Apocalipsis, otra vez nos llama salir de Babilonia. Pues en aquel tiempo sabemos que Babilonia era un lugar físico, una nación, un pueblo, una ciudad. Hoy nuestra Babilonia es distinto, pero la llamada es salir de Babilonia. Entonces, simbólicamente, nada más, una metáfora, esa historia es una metáfora para nuestra vida. Entonces, Dios nos llamó a salir de Babilonia. Estamos en ese trabajo de reedificar el templo. En mi sospecho, puede ser que estamos por terminar, por decir así, o que faltamos un poquito. Recuerda, terminar el templo no es para decir que el pueblo de Dios ya era perfecto. Por eso estamos leyendo Esdras, porque nos demuestra que todavía había falta. Pero reedificar el templo, es decir, había las leyes de Dios, había la manera para hacer sus ofrendas y sacrificios, es decir, la institución, el templo, el lugar estaba. Y en eso estamos terminando. En parte digo que estamos terminando porque cuando la iglesia fue restaurado el 6 de abril de 1830 y Dios nos dio el libro de Mormón como un segundo testigo de las cosas que son verdaderas. Cuando comparamos la Biblia y el libro de Mormón, uno de los propósitos es ir dejando los falsos creencias e ir buscando la verdad. Cuando hablo yo de la verdad, no estoy hablando de una manera religiosa, por decir, estoy hablando de las cosas que son verdaderas. Interesantemente, a veces yo escucho hombres mucho más sabios que mí en cuanto a la ciencia, matemática. Estoy hablando de profesores porque siempre trato de seguir educando a mí mismo en cuanto a la historia del mundo y muchas cosas así. Pero a veces escucho yo ateos, profesores, pero que son ateos, no tienen creencias religiosas y van confirmando las verdades de la palabra. Van confirmando que una sociedad donde un hombre se una con una mujer y quedan fiel y crían sus hijos bajo una casa, así donde la pareja es fiel uno al otro, es el mejor para una sociedad. Y eso lo va diciendo ateos. He escuchado otros que dicen, no es bueno mentir. Lo mejor para una sociedad es que todos hablan la verdad. Entonces ellos van profesando verdades que son de la palabra de Dios. Y eso es el tiempo en que estamos. Estamos recordando y reconociendo todas las verdades. Y así el templo ya está casi hecho. Como lo digo, estamos deshaciendo de la religión. Porque religión es cuando hablamos de aquellas personas que están usando las cosas de Dios como si fuera negocio, como si fuera distracción, como si fuera ir a la feria o algo así. No es algo para buscar verdades en su vida. Nosotros buscamos verdades. Buscamos lo que está establecido sobre la roca que es Cristo. Ahora, es también, por decir, simbólico cuando decimos la roca Cristo, porque Cristo no es una roca. Pero ¿qué es Cristo? Él es verdad. Toda la verdad que sale en este mundo depende de Él. Entonces,
Yo puedo decir a muchas cosas que dicen los ateos, puedo decir amén, por decir así, porque cuando ellos testifican de la verdad, están testificando de Cristo, aunque ellos no quieren conocerla. Pero eso es muy importante porque hoy muchas verdades están saliendo a la luz y eso es importante. La ciencia hoy bien testifica. La verdad es que solo hay dos genes, hombre, mujer, no hay otros. Puede ser que hay muchas ideas de personas, ellos tal vez quieren vivir en fantasía, algo así, pero la mera verdad es, científicamente, solo hay dos, hombres y mujeres. Y eso es lo que la palabra también nos dice. Entonces, cuando los científicos hablan esas verdades, ellos también están siendo testigos de la palabra de Dios. Así el libro de Mormón era para ser testigo de las verdades. Y desafortunadamente, cuando la iglesia fue restaurada, había un poco de caos. La iglesia creció muy rápido. Había integrantes de todo el mundo. Creció literalmente en cientos y cientos de millones cientos de millones de personas. Entonces, como la iglesia creció tan rápido, había un poco de falta de control. Entonces, cuando históricamente vamos un poco atrás, después de la restauración, podemos ver que la iglesia empezó a ser tentada en otras ideas y falsas creencias. Por eso, cuando José Smith murió, el que hizo la traducción, la traducción del libro de Mormón, cuando él murió, sabemos que la iglesia restaurado fracturó y había muchos pedazos. Sabemos que está la iglesia mormón, está la iglesia reorganizado, está la iglesia Comunidad de Cristo y bueno, hay un montón. Aún hay un sed bautista que usa el libro de Mormón, pero en todo el caos de ese momento había un pequeño grupo de personas y esas personas decidían regresamos a las verdades. Entonces ellos empezaron a preguntar, ¿qué es el nombre de la iglesia verdadera? Porque aún en ese momento, cuando José murió, ya se cambió el nombre de la iglesia 2 veces. Entonces ellos empezó a buscar de nuevo cuáles son las verdaderas verdades. Ya había entrado en la iglesia sumos sacerdotes y otros puestos que no lo encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, ese pequeño grupo de personas empezaron a regresar a lo estable, lo fundamental. Desde aquel día hasta hoy, así ha hecho la Iglesia de Cristo. Va deshaciendo de aquellas creencias que no pertenecen a la verdad de la palabra de Dios. Porque en la Iglesia de Cristo dependemos primeramente de la Biblia como un testigo de Jesús, su ley, su doctrina, el libro de Mormón como segundo testigo y lo que se enseña, esos libros. Sabemos que hay mucha historia en ambos libros que a veces no es tan agradable leer, pero sabemos que dentro de esos libros encontramos cómo trabaja Dios con el hombre y también cuáles son las verdades. Pues eso es la edificación del templo, cuando vamos descubriendo todas esas cosas. Entonces, hoy en día, la Iglesia de Cristo está casi perfectamente donde estaba en sus primeros días de ser fundada, regresado a la verdad. Y es siempre nuestro intento de ir deshaciéndonos de cualquier creencia que no es bíblico, por decir. Entonces, esta es la edificación del templo. ¿Somos perfectos? No, ni como el pueblo de Dios, de la cual estamos leyendo, hay faltas. Hay faltas en la membresía, hay faltas en personas, porque salimos de un mundo también que está bastante mal, quebrada. Sabemos que en el mundo muchas veces no le importa casamiento, sabemos en el mundo está bien el divorcio, en el mundo está bien la homosexualidad, en el mundo está bueno el aborto,
sabemos que hay muchas cosas que no son buenas y sabemos que muchos salen del mundo buscando las cosas de Dios. Entonces somos un pueblo también que estamos tratando de rectificar a nosotros mismos de los errores que el mundo nos enseñó. Eso es cuando empezamos a entrar en el tiempo de Esdras, cuando Dios está tratando de, como un alfarero, tiene su barro, ya hizo su objeto primario, su principal, y va refinando el objeto para salir lo que Él quiere hacer. Y así está el Señor hoy. Él ya restauró su iglesia y hoy Él está refinándolo como Esdras para que salgamos en luz del mundo verdadera. Entonces, es el periodo de trabajo en el cual estamos. Entonces, tenemos aquí una línea de tiempo. Como lo digo siempre, los fechas son los mejores que tal vez tenemos hoy. Arqueológicamente hablando, todavía faltamos mucha información para saber las cosas perfectas. Pero vamos estudiando la palabra de Dios, ahí nos da ciertas fechas, esperamos que son buenas y vamos haciendo una aproximación. Como lo digo, las fechas tal vez no son perfectos, pero nos da saber aproximadamente cuándo sucedió las cosas. En 606 a.C., Daniel y otros llevados esclavos por Nabucodonosor a Babilonia. Y es una fecha aproximada. 586, destrucción de Jerusalén y el templo por Nabucodonosor de Babilonia. 539, Media Persia conquista Babilonia con Ciro el Grande. 536, Ciro da orden para reconstruir el templo en Jerusalén. 516, reconstrucción del templo cumplida. 480 a 420, también 464 a 424, el tiempo de Esdras y Nehemías. Esdras siendo la primera, Nehemías siendo el segundo tiempo ahí. Y luego en el año 332 a.C., Alejandro el Grande conquista Media Persia y Babilonia. Y cuando llega Alejandro, Babilonia ya está destruido como ciudad. Uno de los deseos que tuvo Alejandro cuando él llegó, él quería reconstruir Babilonia y hacerlo otra vez el centro del mundo, pero no logró. Murió joven y no logró su esperanza. Entonces, son fechas que sale así de Wikipedia, la mayoría de esos, o del internet. Como lo digo, son aproximaciones. Tal vez yo estoy de acuerdo con algunos, tal vez no tanto con otros, pero nos da una aproximación, nada más, para que podamos tener un poco de conocimiento de lo que está pasando. Pues, Esdras. Tenemos en Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, un versículo bastante importante. Dice, el fin de todo el discurso oído es esta: tema a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Me encanta este pasaje porque en parte este pasaje habla del hombre Esdras. No literalmente, sino figurativamente, simbólicamente. Lo que está en estos versículos, eso era Esdras. Así vivió él. Cuando él iba regresando a Jerusalén, eso era su meta. Él venía para restaurar ya las leyes de Dios, los mandamientos, que el templo se trabaja en perfección. Es lo que era su deseo. Entonces, vamos a Esdras. Estamos en capítulo 9 y vamos a empezar a leer. Esdras, capítulo 9, empezando en versículo 1. Dice, estos son los jefes de sus padres y la genealogía de los que subían conmigo de Babilonia, cuando reinaba el rey Artajerjes. De los hijos de Fines, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Hattus.
De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Pahat, Moab, Elionial, hijo de Serías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaziel, y con él 300 varones. Entonces, ahí en versículo 2, donde habla de los hijos de David, es muy probable que ese es literalmente hablando de la descendencia del rey David. No estamos muy seguros, pero muy probablemente viene de su descendencia. Hablando de Artajerjes como rey, estamos hablando de Artajerjes número 1, porque es una de las curiosidades cuando hablamos nosotros del Medio Oriente. Tenemos nombres que son repetidos. Entonces, Artajerjes es uno de ellos, Dario era otro de ellos y Ciro otro. A veces tú tienes número 1, número 2, número 3, 4, 5, etc. Pero hablando de Artajerjes, y esta foto que tengo, el cuadro ahí, es de una escultura allá en el Medio Oriente que supuestamente es una escultura de Artajerjes. Tiene su mano extendido por delante de él, porque fue conocido como el hombre con su mano largo, por decir así. Entonces es algo interesante sobre él. Dice, probablemente Artajerjes nació en el reinado de su abuelo Dario I, al hijo y heredero del emperador Xerxes, número 1, en 465 a.C. Xerxes fue asesinado por Hazarapat, comandante de miles. Artabanus, el comandante de guardaespaldas reales y el funcionario más poderoso en el corte de Persia, con la ayuda de un eunuco, Aspamitres. Los historiadores griegos dan relatos contradictorios de eventos. Según Ctesias, Artabanus luego acusó a la corona príncipe Dario, el hijo mayor de Xerxes, del asesinato y persuadió a Artajerjes para vengarse cometiendo parricidio, matando a Dario. Pero según Aristóteles, Artabanus mató a Dario primero y luego mató a Xerxes. Después de que Artajerjes descubrió el asesinato, mató a Artabanus a sus hijos. Entonces, otra vez, no lo voy a decir que esta historia es perfecta. Es algo que fue copiado de Wikipedia, dándonos saber un poco de Artajerjes. Cuando sabemos más, según la arqueología, pues vamos a saber cómo salió eso. Pero eso nada más es lo que es conocido al momento. Seguimos en Esdras 9, 6 al 11. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. Y de los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Abdías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. Y de los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Jonán, hijo de Catán, y con él 110 varones. Y de los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con él 60 varones. De los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 60 varones. Y los reunió junto al río que viene a Ava, y acampamos ahí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes,
no hallé ahí los hijos de Levi. Interesante. Ahí están buscando realmente, cuando va regresando Esdras, va buscando el líderes, hombres que pueden servir para el liderazgo. Cuando anda él buscando entre todos, no hay nadie de los sacerdocios. Y eso es interesante, porque también está buscando, recuerda el capítulo anterior, Artajerjes mandó la carta a todo el pueblo de Israel, el que tuviera voluntad. Quiere decir, interesantemente, ninguno de los sacerdocios quiere regresar. Pero no se quedó ahí. Cuando hablamos nosotros de los hijos de Levi, tenemos que recordar que hay dos líneas importantes para reconocer. Hay los sacerdotes, hay los levitas. Interesante. Entonces, aquí tenemos una comparación cuando venían de egipcios saliendo a la tierra prometida y luego sus trabajos después. Entonces, cuando salían ellos, los primeros 2 cuadros es cuando salían de egipcio. Dice el trabajo de los sacerdotes. Todas las tareas de intercesión, incluidos todas las tareas relacionadas con el lugar santo y más sagrado. Y el tarea de los levitas, cuando salían de Egipcio, se encargaron de bajar y transportar y poner el santuario, ayudando a los sacerdotes en la realización de sus funciones. Luego, cuando fue edificado el templo y ya están en Jerusalén sus funciones, los sacerdotes tuvieron que garantizar que nadie tocó las cosas santas de los levitas y tuvieron que colocar a las víctimas en el altar, en el patio. Y el trabajo de los levitas eran asistentes de los sacerdotes en sus deberes, cantantes y músicos, traderías y guardias, jueces y escribas. Entonces, cada uno de ellos tenían sus trabajos. Entonces, lo que necesitaba Esdras eran de los levitas, esos que son ayudantes en el templo. También no solo los que son ayudantes, porque como vemos en el último cuadro, son jueces y escribas. Y eso es bastante importante a la función que va a regresar Esdras para hacer, porque él quiere estabilizar la iglesia firme. Entonces va regresando para ser un buen juez, de acuerdo a la palabra, no conforme a sus propios sentimientos, y también para ir recordando bien la obra de Dios. Entonces, tenemos en el primer éxodo de Babilonia a Jerusalén con Zorobabel, el tiempo de Ageo, tuvimos cuando el templo estaba reconstruido aproximadamente 42,000 personas que regresaron. Ya había un tiempo como de 57 años entre cuando el templo y Zorobabel fue hecho y cuando llega Esdras. Entonces, cuando Esdras regresa, hay como 1,500 a 2,000 personas que van regresando con él. No sabemos perfectamente porque tenemos esta listada de nombres y vamos a saber que hay unos más también que va a ir, pero no nos habla de sus esposas, sus hijos o nada más de eso. Y de seguro tenían esposas, hijos, siervos, no sé hasta cuántos. Entonces sabemos aproximadamente los números. Entonces ahí es otra vez números aproximados en cuanto a lo que está pasando. Entonces vamos a regresar a Esdras, versículo 16 al 18. Entonces mandé traer a Eliezer, a Ariel, a Semaías, a Elnatán, a Jarib, a Elnatán, a Natán, a Zacarías y a Mesulam, principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos. Cuando dice aquí hombres doctos, quiere decir son estudiados. Han estudiado todo, eso es su primer función al regresar. Recuerda, tiene que ser jueces, tiene que ser escribas,
Cuando hablamos de jueces, realmente es importante pensar en el trabajo de un juez real hoy. No un abogado, aunque los abogados también tienen su función, pero el juez es alguien que sabe todas las leyes y puede hacer un juicio de conforme a las leyes. Entonces, así son esos hombres. Son hombres muy estudiados. 17. Y los envió a Ido, jefe en el lugar de Casafía, y puso en boca de ellos las palabras que había de hablar a Ido y a sus hermanos, los servientes del templo, en el lugar de Casafía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios, y nos trajeran, según la buena mano de nuestro Dios, sobre nosotros, un varón entendido en los hijos de Mahalalí, hijo de Leví, hijo de Israel, y a Serabías con sus hijos y sus hermanos. 18. Entonces tenemos muy pequeños números en el transcurso de este pasaje, pero recuerda, estos son líderes y su propósito es regresar y afirmar el pueblo de Dios. 19 al 21. Dice, y a Hasabías, y con él Jesahías, de los hijos de Merari, y sus hermanos y sus hijos, 20. Y de los servientes del templo, a quienes David puso con los príncipes para el ministerio de los levitas, 220 siervos del templo, todos los cuales fueron declarados por sus nombres. Y publiqué ayuno ahí, junto al río de Abá. Entonces ya recogió todas las personas. Y es importante porque los líderes deben ser primer ejemplo en todo. Entonces, cuando ya está el grupo todo listo para regresar, lo primero que hace Esdras es poner todos en ayuno. Porque de nada sirve que vamos a intentar a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios si no estamos dispuestos a ayunar y acercarnos al Espíritu de Dios, porque necesitamos Dios. Aún leyendo la palabra de Dios, yo siempre recuerdo la historia de Salomón, cuando vino dos mujeres con un bebé y estaban peleando de quién era el bebé. Pues siempre en el trabajo de ser un buen juzgado, un buen líder, siempre hay decisiones muy difíciles. Entonces, si estamos juzgando a la puro corazón, mentalidad del ser humano, fallamos bastante. Pero si dedicamos al Espíritu de Dios, pues fallamos mucho menos. Y eso es lo importante. Entonces dice 21, y publiqué ayuno ahí junto al río de Abá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Muy importante en todo, dice la palabra de Dios, debemos orar para pedir dirección, cuanto más un gobierno. ¿Cómo no sería tan lindo y tan bonito si los gobiernos de hoy llamaran a sus gabinetes a poner en ayuno y oración antes de hacer importantes decisiones o cualquier decisión realmente? Me encantaría ver un gobierno así, tal vez un día habrá, pero aquí podemos ver, esos sí están dedicados a Dios. Y cuando ellos van regresando, una parte con esta, van a trabajar especialmente en el templo. Pero si recordamos el orden de Artajerjes, él dijo también establezca gobernadores en el área. Entonces, algunos de esos van a ser gobernadores de algún tipo. Alcaldes o tal vez delegados o tal vez diputados o congreguistas o como sea. Hay muchos diferentes nombres según el país de sus gobernantes, pero esos son los que van a ser esos hombres. Van a gobernar el pueblo de Dios en cuanto a cosas espirituales, por supuesto, pero también en cuanto a lo material. Entonces deben ellos tener una conexión bastante fuerte con Dios. Aquí tenemos una mapa y el regreso. Podemos ver la línea verde. Es cuando regresó Zorobabel con Josué. Es aproximadamente, según lo que sabemos,
probablemente donde fueran ellos por su camino. Podemos ver el camino es aproximadamente 1000 millas este viaje. Aproximadamente, como lo digo. El línea rojo es el camino de Esdras y su grupo. Entonces, cuando dijo ahí en el versículo 21, y publiqué ayuno junto ahí al río de Ava, pues ahí están ellos cerca, saliendo de Babilonia, van a tirarse para Jerusalén. Podemos ver que hay dos caminos, hay dos ríos aquí, están ellos en medio de los ríos y están pidiendo camino seguro. Un camino que se va a llevar ellos directamente a Jerusalén sin encontrarse con ladrones o otros problemas en el camino. 22 al 24, regresamos. Porque tuvo vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le dejan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego 12 de los principales de los sacerdotes, a Serabías y a Hasabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Muy importante, versículo 22, porque eso nos da a saber su humanidad. Sí, Esdras es un hombre tratando de regresar y restablecer el templo con su perfección. Pero podemos saber que esos también son humanos. Y por muy grande que sea su deseo de perfección por el pueblo de Dios, también tiene flaquezas. Tiene miedo. Cuando estaban delante del rey pidiendo permiso para regresar, no querían pedir guardaespaldas. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho al rey, no tenemos miedo, nuestro Dios nos guarda. Pues al momento de estar saliendo, empezó ellos a pensar, pero hay muchas cosas por delante, muchos peligros. Y ahora van pensando, si hubiera pedido guardaespaldas del rey, hubiera sido mucho mejor. Pero la verdad es que ellos no lo pidieran. Entonces ahora tiene que tener su fe verdadera en Dios. Entonces podemos ver personas aquí, aún con sus buenos deseos, pero también como nosotros, a veces tiene falta de fe. Pero ¿qué hacemos? Como ellos, tomamos sus ejemplos. Ponían en ayuno y oración y Dios la fortalecía. Y Dios también le dio un buen testimonio porque sabemos que ellos regresaran con tranquilidad. Eso lo vamos a ver. Recordamos también que Artajerjes entregó un montón de dinero a ellos. Y es lo que estamos viendo en versículo 24. Esdras está dividiendo los mayores ahí y va a estar entregando en manos de ellos una porción del tesoro que van regresando. Dice 25 al 28. Y les pesé la plata y el oro y los vasos, la ofrenda que para la casa de nuestro Dios había ofrecido al rey, y sus consejeros y sus príncipes, y todos los que se hallaran en Israel. Pesé pues en mano de ellos 650 talentos de plata. Muy importante esas palabras porque nos está dando una aproximación de qué es lo que se llevaba. Un talento en el tiempo de Jesús, aproximadamente. Otra vez, tratamos de saber muchas cosas, pero la historia del mundo nos da pocos detalles. Pero según lo que conocemos hoy, un talento era cerca de 100 libras. Es bastante peso. Entonces, 600 talentos de plata es bastante plata. Y vasos de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy buena, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y los vasos también son santos, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Velad y guardadlos.
hasta que los peses delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de los padres de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Jehová. Los sacerdotes, pues, los levitas, recibían el peso de la plata, y del oro y de los vasos, para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río de Ava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días. Entonces nos puede dar saber en 31, su confianza en Dios salió bien. Y así es el ejemplo para nosotros, aun cuando tenemos miedo, cuando tenemos dudas, pero si ponemos nuestra confianza en Dios, si ayunamos, si oremos, si afirmamos nuestros pies sobre la verdad, todo va a salir bien, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Versículo 33 al 36. Y al 4.º día fue luego pesada la plata y el oro y los vasos en la casa de nuestro Dios, por mano de Meremot, hijo de Urías, sacerdote, y con él Eliezer, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesua, y Noadías, hijo de Benui, levita, por cuenta y por peso todo. Y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. También los hijos de los que habían sido llevados cautivos, que habían venido de la cautividad, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 76 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo el holocausto de Jehová. Y dieron los despachados del rey a sus gobernadores y capitanas del otro lado del río, los cuales favorecieran al pueblo y a la casa de Dios. Entonces podemos ver cómo se entregó perfectamente lo que estaba en sus manos. Es su primer ejemplo de justicia, siendo personas justos y confiables. Salen de Babilonia con grandes riquezas en sus manos y entregan todos. Eso es bastante importante porque en la vida necesitamos personas que están mostrando honradez, especialmente cuando estamos hablando del gobierno. Y aquí hay un ejemplo excelente por cualquier gobernador. Todo debe ser entregado, todo debe ser contada y más que todo debe haber testigos. Así los manos salen limpios. Nadie puede venir después y acusarnos de robar dinero o algo así. Aquí es el ejemplo que Dios quiere para todos los gobiernos del mundo. Y es bastante importante. Entonces, hasta ahí llega nuestro capítulo 8. Lo siento, dije más temprano capítulo 9. Es capítulo 8. Gracias por estar aquí conmigo en este estudio. Espero que esas palabras puedan ayudar y animar a ustedes. Y espero que tal vez lo que está aquí puede hacerte pensar un poco en su propia vida. Porque nosotros queremos acercarnos más a Dios. Necesitamos más ayuno y oración. Eso es la verdad. Y necesitamos en este mundo gobernadores que van a trabajar. No importa si son ateos o algo así, aunque fuera mejor si todos eran creyentes. Pero necesitamos gobernadores que van a trabajar recto, según la verdad. Mientras que ellos trabajan según la verdad, sé que todo en ese mundo va a salir bien. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que trabajamos según la verdad. Entonces, que Dios lo bendiga y que tú puedas tener un muy lindo día. Gracias.